La doctora América Lutz, especialista en gestión integral del agua del Colegio de Sonora. Qué gusto, América, ¿cómo estás? Mucho sin saber de ti. Buenos días. Hola, buenos días. Ya Buenos días, Luis Alberto. te especializaste, qué bueno. Y esta conexión que tienes con Arizona. Bueno, hace rato estás haciendo mucho trabajo, un gran trabajo, ¿no? La conexión de también con Noam Chomsky, por ejemplo, ¿no? El año Ah, pasado fue. claro que sí, sí, fue 2018, 2019. Sí, aprovechamos la oportunidad de que se había venido a vivir acá a Tierras Calientes, ¿no? Exactamente, ahí en Phoenix, ¿no? Entonces, En, perdón, en en Tucson. Tucson, En ajá. Tucson. Entonces, y ahora con esto, una fuente muy importante que te has convertido referencia en este tema. ¿Qué está pasando, América Lutz? Y creo que es importante escuchar porque es parte de lo que vemos, una lluvia, bueno, como nunca no ha caído en 50 años. O hace 50 años, se puede decir, ha golpeado la falta de lluvia a Sonora como hace 50 años no se veía, América. Pues mira, sí, así es, ¿no? Sí hemos visto un decremento muy importante en la cantidad de lluvia que debía haber caído para estas fechas del año, ¿no? O sea, vamos acumulando durante el año las cantidades que normalmente se espera que lluevan. Y pues todas las actividades están planeadas en relación con eso. O sea, en Sonora tenemos un gradiente desde unos 200 milímetros por año de lluvia hasta puede llegar a 700, ¿no? En la sierra, en partes muy altas, en la frontera con Chihuahua. Entonces, ahorita señala la Comisión Nacional del Agua, pues hay hasta 45% menos, ¿no? Más del 40%, casi la mitad estamos llegando a lo que se esperaba que hubiera llovido para esta temporada. Entonces, para entender la sequía, creo que hay que distinguir varias cosas. La primera es que por la parte del mundo donde nosotros estamos ubicados, ya es natural, ¿no? Este patrón de lluvia. Aquí en Sonora tenemos lluvias principalmente en verano, que son las que no pasaron, y una segunda temporada en invierno, que es, ojalá, ¿no? Es lo que esperarían los productores, ¿no? Que al menos esa temporada sí se diera. Entonces, ese es un primer comportamiento. Ese ocurre año con año. Pero luego tenemos un segundo patrón. Ese ocurre en bloques de años. Entonces, ese interdécada es una oscilación que ocurre cada tanto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esa ahorita está en una fase, es esta llamada el niño o la niña, ¿no? Es la oscilación del Pacífico Sur. Entonces, lo que está pasando ahorita es que nos estamos aproximando a un evento que la Organización Meteorológica Mundial nos dice que se puede convertir en un evento formal de la niña en las costas del Pacífico Occidental. Bueno, en nuestro caso es del lado occidental, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el agua está muy fría en la superficie del mar y eso lo hace muy estable y eso baja la probabilidad de precipitaciones, el tipo de huracanes, si se fijan que hemos estado teniendo de este lado del mar, sobre el Pacífico, tienden a ser menos fuertes que los que hemos visto otros años, o incluso las trayectorias se desvían, o sea, no entran siquiera a esta zona, sino que se dirigen a otras partes más calientes del océano. Entonces, ese es el segundo proceso. Luego hay un tercer proceso que es en plazos temporales más largos, que ese es el del cambio climático y que ahorita en nuestro caso yo consideraría que estamos viendo la interacción entre esos tres niveles temporales, entre lo que ocurre año con año, lo que ocurre cada bloque de años con el niño o la niña y en tercer lugar un proceso más amplio de calentamiento global, ¿no? Entonces, Sonora pues se ha caracterizado por tener muchos años de sequía desde 1948, o sea, lo que dicen los ganaderos pues dicen bien, ¿no? Todavía no está la declaración técnica como tal, pero sí es un momento importante, digamos, en términos de falta de lluvias. Desde 1948 ha habido más o menos unas 30 sequías fuertes en el estado y hubo unas que fueron muy críticas. La última que se vivió muy crítica fue en 2005, pero tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, en 2013 también se estaban reportando niveles muy altos de sequía en términos de la falta de agua, de sequedad anormal, de sequía moderada. Ya ven los niveles de los que nos hablaba Astrid, ¿no? Que tiene la Comisión Nacional del Agua.
Entonces, en 2018 volvió a haber otro momento así también muy fuerte en mayo, junio, en donde no llovía y no llovía y no llovía. Luego se aminoró un poco, pero lo que quiero decir es, esta es una situación que por estar en una zona árida del mundo, pareciera que se nos olvida, pues, o sea, pareciera que nosotros estamos en una situación en donde, bueno, vamos a producir y no se toma muy en cuenta de que todas estas oscilaciones que tiene el clima son parte natural de este ecosistema. O sea, la sequía es parte natural de una zona semidesértica, pues. Entonces, entiendo la mortificación que tienen muchos productores. En verdad es una situación muy muy crítica, o sea, en verdad hay afectaciones económicas que se unen a las que tuvo la pandemia todavía estos meses. Pero mi punto es no olvidar que estas son las condiciones de este ecosistema y que la cuestión es que se pueden empeorar debido a este proceso global de cambio climático. Uy, se pueden empeorar. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Por todos estos factores que tú narras, veo el enfriamiento de los océanos, exactamente los huracanes que otrora o antes nosotros veíamos con presencia llegaban con más lluvias, no las hay. Una de las situaciones es eso. ¿Los enfriamientos se deben a qué? ¿Por la contaminación del mar también? ¿Es un factor? Pues este es un comportamiento normal de esta parte del mundo. La oscilación del sur del Pacífico, la del niño, la niña, que para nosotros, por ejemplo, el niño, pues es cuando hay mucha humedad normalmente, ¿no? Que es cuando hemos tenido lluvias muy muy buenas aquí en el estado, en el noroeste de México. Entonces, es un fenómeno que después se retira y vuelve a los años. Lo que puede pasar en un momento dado hacia el futuro es que se vuelva más irregular debido al calentamiento del mar y entonces que veamos más lluvias más impredecibles, o sea que no sepamos exactamente cuándo esperarlas, o que se vuelva así como ahorita, por ejemplo, que la semana pasada cayeron unas lluviecitas y luego de repente un sistema de alta presión y estamos en sequedad completa y ese tipo de cosas, así como un comportamiento muy muy variable en el clima. Eso es lo que podemos esperar ver. Y para esta parte de México también se habla de que para mediados de siglo podríamos ver reducciones de hasta una tercera parte de la lluvia, ¿no? En verano y en invierno. Entonces, hay que pensar en estos fenómenos, no de hoy para mañana, ni de hoy para la semana que entra. Eso va a seguir, digamos, de manera regular, digámoslo así, se va a seguir moviendo. El problema sería considerar escalas más amplias, porque ahí es donde vamos a ver los cambios, la tendencia hacia la baja en la precipitación y la tendencia hacia el aumento de temperatura. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Creo yo que lo primero es mantener los ojos en el cielo, o sea, muy buena observación climática, porque pareciera que se nos olvida, o sea, es como si no hubiera mucha memoria histórica entre productores y entre ciudades y entre gobernantes. No es la primera vez que vemos esta situación aquí en Sonora, o sea, hemos tenido condiciones en donde ya deberíamos haber aprendido algo acerca de la gestión. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es gestionar la demanda de agua. Eso es muy importante. En ciudades, en el sector industrial, particularmente la minería, y en agricultura y ganadería de gran escala. Y esos son pues tres grandes sectores consumidores de agua aquí en el estado, ¿no? En los tres se necesita gestionar la demanda, porque el tipo de política que tenemos es uno donde queremos más y más y más agua, y el agua que necesitamos para actividades de todos los días y para actividades productivas la queremos tener, y de repente no puedes llevar a un ecosistema más allá de lo que puede dar, pues. Sí. Entonces suena muy feo, ¿no? Y a nadie le gusta políticamente hablando esta idea de gestionar la demanda. O sea, pero administrarla, racionalizarla, dices tú, administrar, falta administrar para que no nos lleve a esta, vamos a decirlo, situación. Sí, o sea, en que se usa el agua, pues, y en términos de productividad, también hay que pensar en qué estamos vendiendo al mundo. O sea, nosotros exportamos mucha agua en forma de productos. Esta idea del agua virtual, que es cuánta agua está contenida en el proceso productivo de un artículo. En el caso, por ejemplo, de la carne que nosotros producimos, cuesta más de 10,000 litros producir 1 kilo de carne en esta parte de México. Entonces, no estoy diciendo que haya que eliminar
la agricultura, la ganadería, la minería, porque pues son fuentes de empleo, son fuentes de desarrollo económico, ¿no? Pero sí necesitamos poner atención en cómo se está usando el agua, en cuánta agua está saliendo del estado en forma de productos y en cómo podemos hacer para añadirle valor a eso que está saliendo y para ¿Cuánto se eficientar. gasta al año en producción de carne, por ejemplo, por el agua? Bueno, no Producción. tengo ese dato específicamente, no, tendríamos que sacar cuánto está concesionado el sector agropecuario en general, pero lo que sí te puedo decir es que agricultura y ganadería juntas se llevan más del 70% del agua que está concesionada aquí en el estado. Ándale, ese es un dato interesante. ¿Y por cuántos son los litros por cada vaca, dices? Más de 10,000. Varía dependiendo de las condiciones, pero son más de 10,000. Entre Litros 10,000 y 13,000 aquí en México. por cada, Por cada kilo de por, carne. por cada kilo de carne. Exactamente. Se Sí, o usan. sea, es muy grave las situaciones si lo piensas así, porque lo que pasa es que hay que alimentar al ganado, pues, o sea, y sobre todo en esta situación donde no tienes lluvia, requieres sembrar alfalfa, requieres Por eso, darle pero ese dato es, suplementos. por cada kilo de carne que se produce en Sonora se necesitan 10,000 litros de agua. Así es. Uy, ese es un dato duro muy fuerte y también el 70% que utiliza agricultura y ganadería. Sí, y Es que no, sí tenemos y que ha replantear mejorado, ¿eh? y tenemos que replantear los procesos. Yo estoy de acuerdo contigo de cómo nos relacionamos con el medio ambiente y exacto, la administración y la eficiencia y la gestión del agua es un tema muy importante que estás diciendo, ¿eh? Ojo, y por la manera en que viene. Conclusión entonces, doctora. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo con conclusión, ¿sí? Contigo, por favor. Muy bien. Muy interesante lo que está diciendo. Volvemos. 8 de la mañana con 23 minutos. Volvemos ya para terminar con la doctora América Lutz, especialista en gestión integral del agua en el Colegio de Sonora, para terminar, porque es muy importante lo que está diciendo la sequía, cómo está azotando los factores climatológicos, ambientales, los factores industriales, los factores también de visión de la gestión y administración del agua, y cómo el 70%, lo que ya se sabía, obvio, este es un dato que sabemos que la agricultura y ganadería absorbe una gran cantidad del agua, pero ahora todos esos datos importan más. 10,000 litros aproximadamente, de 10,000 a 13,000 litros por cada kilo de carne se utilizan para el procesamiento, vaya la utilización del agua, y por eso ya replantea o propone que se replantee el uso del agua en Sonora, porque como vamos, al rato no vamos a saber ni cuándo va a llover. Cuando sabíamos que la época de lluvias aparece en julio, no vamos a saber porque el enfriamiento de los mares, de los océanos, el cambio climático, la contaminación, es decir, está también este ecosistema de cosas que ha cambiado severamente porque no hemos dimensionado frente a qué estamos. ¿Cuál sería tu conclusión entonces, doctora, para esta situación? Muy bien. Sí, me parece que haces muy buen resumen, ¿no?, de todo lo que hay que notar, ¿no?, en esta situación. La conclusión es que lo que podemos esperar puede ser que llueva, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esto se va a terminar de un día para otro. Puede ser que llueva, puede ser que el próximo año no estemos en esta situación, pero en el patrón más general de las cosas debemos de prepararnos para una condición de más sequedad y mayores temperaturas en lo que sigue, ¿no?, en las siguientes décadas aquí en Sonora. Eso es lo que dicen casi todas las proyecciones, en eso sí coinciden. Eso es lo primero. Lo segundo es, sí necesitamos gestionar nuestro uso de agua, y lo que quiero dejar muy claro es, no nomás en la agricultura y la ganadería, que sí, o pareciera ser que son como la primera opción, ¿no?, que con la que hay que irnos, porque pues es muchísima agua la que se utiliza ahí, pero no es el único sector que tiene un uso que puede ser mejorado. Todos los sectores pueden hacer un mejor uso. Empezando por el agua que desperdiciamos en los municipios, Sí. a la hora que nos lavamos los dientes, digo, son muchas cosas, pero sí, la nueva gestión abarcaría algo integral, ¿no? Es decir, exactamente, algo integral. Y lo tercero es pensar en cómo podemos añadir valor a lo que estamos vendiendo hacia afuera. Es decir, no tener una economía que es muy extractivista. O sea, por ejemplo, los minerales, que también usan mucha agua en la producción, los vendemos así nomás al mercado internacional, no se procesan. Entonces, lo mismo pasa con la carne, se vende como ternero, como animal, a lotes de engorda en Estados Unidos. Entonces, falta inversión para que nuestros productores puedan terminar los ciclos y ofrecer un producto con valor añadido al mercado, ¿no? Acabas de exactamente, el sector minero también acapara una gran extracción de agua, también hay que decirlo. ¿Cuánto es porcentaje, por ejemplo? El sector minero ocupa casi lo que usa Hermosillo, entre todas las 42 plantas que tenemos en el estado de minerales y no minerales, de minerales metálicos y no metálicos.
son más de 109 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que se usa ahí. Son más de 120 incluso. Hay un artículo ahí en Región y Sociedad, en nuestra revista y del Colegio de Sonora sobre ese tema. 120 millones de metros Así cúbicos es. al año. Así es. Uf, Entonces, más, porque Hermosillo necesita 80, ¿no? no 75, es lo que 80. más usan, pero ahí hay otro sector que también tiene posibilidades de mejorar su demanda, ¿no? Muy importante todos esos ángulos y sí, yo creo, estoy de acuerdo contigo, replantear y en la administración y gestión el uso del agua. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias. Buenos días, Luis Alberto. Hasta La luego. doctora América Lutz, especialista en gestión integral del agua del Colegio de Sonora y también especialista con vínculos en la Universidad de Arizona, trabajando este problema. 10,000 litros por cada kilo de carne que se procesa se utilizan de agua, el 70% la ganadería y agricultura y 120 millones de metros cúbicos al año utiliza el sector minero, más que Hermosillo. Hermosillo anda en alrededor de 80, 90, me quedé con ese dato duro. Vaya situación con un enfoque